Bueno, muy buenas, creo que todavía son días, hermanos. Todavía son días, muy buenos días, hermanos. Vamos a leer la lectura de hoy, que es Números capítulo 24. Números capítulo 24 dice así la palabra inerrante de nuestro Dios. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo: Dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: Para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo: Dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir con sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: Fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado, cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: Ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de la costa de Gitim, y afligirán a Asiria, afligirán también a Heber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue, y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Amén. Mis hermanos, este Dios soberano que hizo hablar a un asna para reprender a Balaam, es el mismo Dios soberano que hace que un falso profeta, en lugar de maldecir a su pueblo, profiera palabras de bendición. Así como dice el proverbio: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Pues hermanos, aunque Balaam se había propuesto muchas ocasiones desde capítulos anteriores maldecir al pueblo por causa de su codicia, vemos al inicio de este capítulo 24 cómo Dios lo arrincona
para que hable palabras de bendición. Y esto, hermanos, no solamente impactaría al pueblo de Israel durante su estancia en el desierto, sino que, por supuesto, esto también impacta en toda la historia de la redención y hasta nuestros días. Esto nos enseña, hermanos, algo importante, que aunque un hombre hable las palabras de Dios, esto no quiere decir que ese hombre sea un hombre de Dios o que sea un hombre piadoso. Dios puede hacer hablar a las piedras sus propias palabras. Dios puede hacer hablar a los animales y aún a los falsos profetas sus propias palabras. Porque todos están al servicio de Dios, aún sus propios enemigos. Con razón Martín Lutero dijo que el diablo era el diablo de Dios, porque el diablo no puede hacer su propia voluntad finalmente, aunque ciertamente todo lo que él hace es malo, no puede hacerlo sin el permiso de Dios, que usa al diablo con sus santos, buenos y verdaderos propósitos. Dios ni es tentado por el mal, como dice la Escritura, ni tienta a nadie a hacerlo. Sin embargo, en su soberanía, Él aún usa la maldad del diablo y de los hombres para cumplir sus santos, buenos y perfectos propósitos. Y aquí, hermanos, vemos cómo este falso profeta Balaam fue forzado, así como el asna, en contra de la naturaleza del asna, a hablar palabras. Aquí también el falso profeta, en contra de su naturaleza, fue forzado a anunciar la llegada de un rey futuro. Y hermanos, aunque esto ciertamente pudiera apuntarnos en primer lugar a David, porque ciertamente aún no había rey en Israel, pero ya Dios por medio de este falso profeta ya había hablado de la llegada de un rey que derrotaría a los enemigos del pueblo. Y vemos que tuvo un cumplimiento, por así decirlo, parcial por medio de David, quien derrotó a algunos de los enemigos que aquí se mencionan. Sin embargo, sabemos que definitivamente esta profecía se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la primera parte del versículo 17, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Hermanos, esta es una de las profecías más reveladoras acerca de nuestro Señor Jesucristo como este Rey prometido que vendría a gobernar sobre su pueblo del pacto. Así lo dice el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 22:16. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y noten, hermanos, esta conexión entre la estrella y el futuro rey, que curiosamente también la vemos cuando el Señor Jesús vino a esta tierra. Y en Mateo 2:2 dice, cuando aquellos magos del oriente le dijeron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vemos, hermanos, esta profecía que vemos aquí en el libro de Números, cómo haya su cumplimiento cuando el Señor Jesús vino y por supuesto en el Apocalipsis. Porque Jesucristo es este rey mesiánico prometido, el descendiente davídico que inaugura el reino de Dios. Y así, hermanos, se cumple esta promesa hecha en el nuevo pacto. Esta promesa que también fue anunciada a David y a los padres,
acerca de que Dios sería el Dios, el Rey de su pueblo, y que su pueblo manifestaría la gloria de este Dios. Porque además esta profecía de hablarnos acerca del Rey venidero también incluye, hermanos, en ese primer oráculo de Balaam, al pueblo de Dios que refleja su gloria. ¿De qué manera, hermanos, el pueblo de Dios refleja su gloria? Vean cómo dice los versículos 5 al 7 en esta profecía. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Hermanos, estas expresiones poéticas acerca de la belleza del pueblo de Dios parecen no cuadrar con el pueblo de Israel si nosotros leemos los capítulos anteriores. Nosotros vemos a un pueblo que es rebelde, que es obstinado, que es desobediente, que cae bajo el juicio de Dios en muchas ocasiones, que tienen queja. Pero entonces, ¿por qué es que Dios los describe de esta manera? Nuevamente, hermanos, porque el Rey venidero estaba tanto espiritual como tipológicamente presente en medio de su pueblo. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. No es porque el pueblo de Dios tenga una virtud en sí mismo, sino que este pueblo refleja la gloria de Dios, refleja la belleza de Dios. El pueblo de Dios es bello solo porque el Dios que habita entre ellos es un Dios bello. Por eso dice la Escritura acerca de Cristo: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. El hermano Sproul comenta que muchas veces cuando hablamos de los atributos de Dios, casi no se hace énfasis en el atributo de la belleza de Dios. Pero qué importante es en las Escrituras este atributo de la belleza de Dios. Esta belleza de Dios que está ligada a su santidad y que se manifiesta en su gloria. Todos los atributos de Dios nos muestran que Él es bello en sí mismo. La belleza de Dios es su gloria, es el reflejo de su santidad. Así dice el hermano Sproul. Estamos llamados a venir ante la presencia de Dios y adorar lo que es bello en Él, y eso es su gloria y santidad. Así que, mis amados amigos, amigos no cristianos, que están aquí ante la presencia de este Dios que es bello, de este Dios que es el Rey soberano que habita en medio de su pueblo. Dije al principio de que el hecho de que alguien hable las palabras de Dios, esto no quiere decir que tal persona sea un siervo de Dios, en el sentido de que sea un hombre piadoso, salvado por Él, hijo de Dios. El Señor Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. No dijo: por sus palabras los conocerán. Amigo, quizá tú hayas recibido muchas bendiciones de parte de Dios. A lo mejor tú estudias la Biblia, conoces las doctrinas fundamentales, aún eres capaz de hablar con otros acerca de las doctrinas fundamentales de las Escrituras. Quizá hasta intelectualmente comprendes muy bien el Evangelio y hasta lo compartes con los demás. Pero si tú nunca te has rendido completamente a Jesucristo,
en un arrepentimiento genuino y en una fe verdadera, todo eso no tiene sentido. Todo eso es en vano. Acuérdate cómo Dios usó a este falso profeta Balaam. Y sin embargo, hoy Balaam está en el infierno eterno. Por eso, amigo, en lugar de intentar hacer cosas para Dios o de seguir a una religión a tu manera, obedece el Evangelio. Confía solo en el sacrificio de Cristo. Y recuerda, amado amigo, que solamente tú puedes ser acepto delante de Dios si tú reflejas la belleza de Cristo y si tienes a Jesús como tu Rey. Solo así puedes ser acepto delante de Dios. Y amado hermano cristiano, miembro del pueblo del pacto, adoremos, hermano, esta mañana a este gran Rey que habita en medio de nosotros, a través de su Espíritu Santo. Porque, hermanos, Jesucristo es este Rey poderoso y soberano que nos defiende de nuestros enemigos, aun de aquellos que son ocultos a nuestros ojos. Y además, reflejemos la belleza de este Cristo a través de una vida santa. Noten cómo lo dice el Salmo 110, y con esto termino. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Amén, hermanos. Adoremos a este Rey en medio de nosotros, a este Rey bello en medio de nosotros. Amén.